Hola, hoy estamos cumpliendo 2 años de esta cocina política. De parte de Fernando Cruz, de parte mía y de toda la silla vacía, muchas gracias por convertirnos en parte de su rutina informativa diaria. Y pendiente que pronto vamos a hacer una gran celebración. Ahora sí, acá está su desayuno político favorito. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y sazonados con 500 millones de pesos. Eso fue lo que donó FECODE a la campaña del presidente y no fue reportado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Volvió a llover en Bogotá y es jueves 1 de febrero. La última gran pelea política del presidente Gustavo Petro tiene que ver otra vez con la financiación de su campaña. Específicamente por una donación que hizo el sindicato de maestros, que se llama FECODE, de 500 millones de pesos a su partido Colombia Humana. Desde agosto, La Silla Vacía reveló que esa plata iba con destino a la campaña, pero no fue reportada en la contabilidad. Si hubiese sido así, la campaña se hubiera volado los topes legales. La defensa del presidente es que hay una persecución política, pero ya la fiscalía está indagando qué fue de esa plata. Hoy vamos a explicar el rastro de ese dinero. Ginette Prieto coordina las investigaciones en La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Gracias a ti, Tati, por la invitación y feliz cumpleaños a huevos. Ay, gracias. Todo arrancó por 500 millones de pesos que el sindicato de maestros FECODE hizo a el partido Colombia Humana. ¿Por qué era problemática esa plata? Pues, Tati, la plata en sí misma no es el problema. El problema empieza a aparecer porque cuando el partido reportó las cuentas anuales que siempre le tiene que entregar al Consejo Nacional Electoral, dijo que esa donación no solo iba para el funcionamiento del partido, sino con destino a la campaña presidencial. Y el lío crece porque esa plata no está reportada en los ingresos de la campaña. Lo que debió pasar fue que si FECODE donó esa plata para la campaña, entonces Colombia Humana debía recibirla y al tiempo pasarle la plata formalmente a la campaña de Petro como donación, para que así la registrara en sus cuentas y contara dentro de los topes de ingresos y gastos. Sí. Nelson Alarcón fue el tesorero de FECODE y nos dijo el año pasado que habló con el propio gerente de la campaña, que es Ricardo Roa, y hoy es el gerente de Ecopetrol, y que como FECODE no podía hacer directamente la donación por ser una persona jurídica, entonces acordaron entregarla a través de la Colombia Humana. Alarcón siempre nos dijo que la plata iba con propósito a financiar actividades de la campaña. Esa triangulación ya la habíamos visto antes. Consiste en obtener plata que queda reportada por encima de la mesa a través de los partidos, pero que es ocultada en las cuentas oficiales de una campaña. Y fue la misma que usó el expresidente Juan Manuel Santos en su campaña reeleccionista, como reveló La Silla en su momento. Que ese fue uno de los muchos problemas de esa financiación. Pero hablando nuevamente de esta plata, ¿cuál fue ese camino? ¿Dónde acaba? Hasta ayer no sabíamos exactamente qué gastos específicos de la campaña se había ido esa plata. Pero ayer, según dijo Dagoberto Quiroga, quien fue el presidente de la Colombia Humana, o sea, quien recibió la donación y hoy es superintendente de servicios públicos, esa plata fue utilizada para pagarle a una empresa llamada Ingenial Media. Ingenial Media estuvo detrás de la estrategia de datos y testigos electorales en la campaña presidencial de Petro. La que apoyó esa super operación de testigos electorales que cuidaron los votos y cuyos pagos, tú reportaste también, no fueron reportados. Exactamente. El argumento central de Quiroga es que como esa empresa se encargó de hacer el conteo paralelo de votos y eso ocurre cuando ya acaban las elecciones, entonces esa plata no debía estar reportada en las cuentas de la campaña presidencial porque ya no había campaña. Bueno, pero entonces si esa tesis de que el día electoral no es un día de campaña, entonces cerremos desde la silla a los partidos y hasta las campañas políticas, porque ese es el día más importante de todas las campañas. ¿Cómo se sostiene esa tesis? Pues mira, Tati, ese es un argumento de abogados que seguramente se va a empezar a discutir en el Consejo Nacional Electoral en el marco de esta investigación. Seguro. Pero lo que sí es un hecho es que, contrario a lo que dijo Quiroga, Ingenial Media no entró a la campaña a las 4 de la tarde del día de la votación, que sería lo que sostendría su tesis. Y además sobre esa misma tesis, pues los tintos servidos después de las 4 de la tarde para las sedes de la campaña, pues no cuentan en los gastos, aun si se hubieran comprado un mes antes o 2 meses antes. Exactamente. Entonces, Ingenial trabajó con la campaña del presidente Petro en primera y segunda vuelta, y no solo se encargó del conteo paralelo que hizo de votos con la información que le enviaban los testigos electorales, sino que apoyó a la campaña cruzando datos de elecciones anteriores para identificar lugares donde el petrismo era más débil con respecto a 2018, donde había más riesgo de fraude, donde la campaña debía enfocarse para fortalecerse. Que eso es algo muy normal que se planea dentro de las campañas para hacer el día de las elecciones, que es el día más clave. Y además, cuando arrancamos las investigaciones sobre la plata de la campaña, hablamos con Diego Buitrago, que es la cabeza de Ingenial, y él le dijo a La Silla que se reunía con los estrategas de la campaña de Petro, Anthony Gutiérrez Rubi. No, muy famoso por ser el poder detrás de esa imagen renovada del presidente. Y Xavier Vendrell. El nacionalizado catalán del que hemos hablado mucho.
y que estuvo detrás de los testigos electorales. Vea. Y Buitrago nos dijo que con base en la analítica de datos que ellos hacían, se tomaron decisiones en torno a la estrategia electoral del presidente. Eso lo que muestra es que no es cierto lo que dice Quiroga sobre que Ingenial entró a cumplir labores después de la campaña y solo para contar votos. Claro, estaban hablando desde antes. Y además, ese pago a Ingenial sí está registrado como gasto de la campaña de Petro en el Consejo Nacional Electoral. Ese es un dato clave, Tati. Ingenial no solo trabajó durante la campaña de Petro. Quiroga dijo que Ingenial no debería aparecer en los reportes porque trabajó después de elecciones. Pero Ingenial sí fue registrado como un gasto en la campaña del presidente. En total le giraron, según los reportes oficiales, 997 millones de pesos. Entonces, si es cierta la versión de Quiroga sobre que la Colombia Humana pagó con la plata de FECODE esa empresa, la campaña de Petro se mete en más problemas. ¿Por qué? La razón es que la campaña de Petro debió registrar dentro de sus ingresos que la Colombia Humana le entregó esa plata. Y además que con esa plata fue que pagó la labor de Ingenial. En mayo pasado, cuando llamamos a Diego Buitrago, la cabeza de Ingenial, él nos aseguró que estuvo contratado por la campaña y jamás habló de la Colombia Humana. Todo este enredo está ya puesto sobre la mesa, desenredado, en parte, pero ¿qué viene de acá en adelante? Pues mira, políticamente lo más seguro es que el presidente Petro seguirá diciendo que el escrutinio de sus cuentas de campaña es una persecución política. Y pues en lo jurídico seguirán los procesos que hay en el CNE y en la Fiscalía. Lo que queda claro desde ya es que la versión de Quiroga termina enturbiando aún más el panorama. Ginette Prieto va a seguir con la lupa puesta sobre los gastos de las campañas, muy seguramente. Muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ti, Tati, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Un cese al fuego en Gaza pidió el presidente Petro a su par israelí Benjamin Netanyahu al responder su petición para que medie en la liberación de secuestrados por Hamás. Por segundo mes consecutivo, el Banco de la República bajó las tasas de interés. Quedó en 12.75% porque la inflación también está cediendo. Y otra cifra económica, el desempleo quedó en 2023 en un 10%, según reportó el DANE. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, como en los últimos 2 años, estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.